esta semana pasada ha habido levantamientos indígenas en Ecuador. Cuéntanos qué está pasando ahí. Sí, han habido, es un levantamiento popular. Lo interesante es que este es un levantamiento popular que los indígenas, siendo minoría demográfica en el país, han logrado liderar ese movimiento, es decir, son los que llevan en la dirección de ese movimiento, son los que han llevado la iniciativa y han lanzado la organización del movimiento de masa que se ha levantado contra las demandas y medidas de el presidente Lenín Moreno, que ha seguido las políticas del Fondo Monetario Internacional de austericidio, es decir, de cortes de presupuestos, de subsidios, cortes de estado de bienestar, precarización con una ley laboral de los empleos, reducción de salario, han aumentado el costo de los combustibles, de la gasolina, etcétera. O sea, estamos hablando de lo que le llaman el paquetazo, porque es un paquete de muchas cosas que intentan imponer en Ecuador. Lo interesante es que Lenín Moreno vino y llegó al poder con una visión opuesta a eso. Es decir, lo que hace Lenín Moreno es traicionar al voto que lo llevó donde está. Porque si recordamos, él era el vicepresidente de Ecuador durante el gobierno de Correa y él hace una campaña electoral continuista con las políticas antineoliberales del gobierno de Correa, y lo que hace al llegar al poder es traicionar completamente eso y ponerse del lado de las corporaciones americanas, de las transnacionales, de los ricos de Ecuador, ponerse del lado de Trump, ponerse del lado de los militares americanos, porque ha permitido incluso abrir bases militares en Ecuador, y incluso entregó a Assange, el líder de Wikileaks, que estaba en la embajada de Ecuador en Londres, y se lo entregó a las autoridades, y ahora probablemente, no sabemos, pero ahora el tipo está preso en Londres y lo quieren extraditar a los Estados Unidos. Y ya sabemos que en Estados Unidos una extradición puede ser pena de muerte, porque lo están acusando de traición y de cosas por el estilo, por haber revelado crímenes de guerra. Lo que hizo Assange es un héroe del siglo XXI. Assange reveló crímenes de guerra y por eso es que lo están procesando, por haber revelado secretos de los crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak. En lugar de estarlo celebrando, lo están crucificando. Y digo esto porque Lenín Moreno está detrás de todas estas diferentes traiciones que he descrito aquí. Y Lenín Moreno, lo último es que hace un paquetazo, así como le llaman, de medidas, donde, por ejemplo, una de las cosas que ha hecho es reducirle los impuestos a los ricos. Otra de las cosas que ha hecho es permitir que los ricos puedan extraditar sin pagar impuestos dólares. Es decir, que puedan pasar los dólares que tienen en Ecuador a una cuenta de banco en el exterior, usualmente paraísos fiscales, donde evaden impuestos, sin pagar impuestos en Ecuador. Es decir, este tipo llega al poder y lo que hace es traicionar todo, todas las promesas que hizo en su campaña y irse del lado del imperio, irse del lado de las corporaciones transnacionales, irse del lado de los ricos e irse del lado del Pentágono americano. Este señor, pues al poner el paquetazo, pues hubo una movilización popular. Recordemos que en Ecuador el movimiento indígena ha tumbado 3 presidentes en los últimos 20 años con levantamientos indígenas contra presidentes que han traicionado los intereses del pueblo. Y este es un levantamiento que forma parte de esa tradición, donde el movimiento indígena movilizó miles y miles de indígenas bajando de la sierra, bajando de las montañas, viniendo de la parte amazónica, de diferentes lugares de Ecuador, y tomaron Quito. Moreno
por miedo se mudó a la segunda ciudad, Guayaquil, pero Quito fue tomada por el movimiento indígena, pero con apoyo no solamente del movimiento indígena, sino de obreros, campesinos, de estudiantes, de toda la población ecuatoriana. Apoyaban el levantamiento contra Lenín Moreno dirigido por el movimiento indígena. Ahora, ese movimiento fue muy exitoso en poner en jaque al gobierno, poner en jaque el programa del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, a la hora de sentarse a negociar, ha ocurrido algo muy extraño, y es que el liderato que se sentó a negociar, del liderato indígena, han negociado con Lenín Moreno solamente el quitar, el bajar el punto sobre los combustibles, sobre el costo de la gasolina. Fue lo único que negociaron. El resto de los puntos que estaban en el paquetazo no se negoció, es decir, se ha quedado ahí. Y la negociación de ese solo punto, de volver a poner los subsidios a los combustibles para que la gasolina se mantenga a un precio razonable, se quedó como que se iba a volver a redactar ese punto. O sea, ni siquiera hay un acuerdo sobre qué se va a redactar. Por tanto, a cambio prácticamente de nada, el liderato que se sentó a negociar con Lenín Moreno del movimiento indígena han llamado a desmovilizar el movimiento. Es decir, aquí pasó algo muy extraño que no guarda proporción con todo lo que vimos la semana pasada. Es decir, vimos, hay muertos, hay miles de heridos, hay miles de presos, hay cantidad de cosas que pasaron en una semana, en un proceso como de 9-10 días consecutivos de movilizaciones populares por todo Ecuador, pero sobre todo concentrado en la capital, en Quito, y que ahora de momento hay una negociación donde lo único que se negoció del paquetazo es un solo punto, que es volver a redactar. Ni siquiera queda claro si van a eliminar o no el punto, es que van a volver a redactar de una manera más favorable a que no suban tanto los precios de la gasolina. Todos los demás puntos del paquetazo, es decir, los puntos que tienen que ver con la ley de precarización, la ley laboral de precarizar los trabajos, los puntos de reducir los sueldos, los puntos que tienen que ver con eliminar subsidios de bienestar social en otras áreas de la vida y que el Estado subsidiaba, etcétera. Todo eso que el Fondo Monetario Internacional impuso como una propuesta, no se negoció, no se dice nada, no queda claro. Entonces pareciera que de un movimiento tan radical como el que hubo ahí, pareciera como si el liderato que negoció con Lenín Moreno hubiera traicionado las demandas del movimiento. Entonces, aquí hay algo que no queda claro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se está negociando a puertas cerradas? Porque eso fue una reunión que no se transmitió públicamente, que se mantuvo a puertas cerradas. Y no se sabe qué se negoció ahí, qué se negoció, qué se acordó, que está todo en una nebulosa. Y lo raro es que el liderato, cuando sale de la reunión, llama a desmovilizar el movimiento popular. Bueno, esto es un punto que quería lanzar como pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se desmoviliza el movimiento popular sin nada a cambio, prácticamente sin nada a cambio? Bueno, la pregunta es por qué en Venezuela no ha habido un levantamiento como el que hubo en Ecuador. Fíjense que en Ecuador el presidente Lenín Moreno tiene sangre en sus manos. Mató a por lo menos 15 personas, murieron en este levantamiento. Miles de heridos en los hospitales. Lenín Moreno le disparó a su pueblo. Duque en Colombia, ¿bien?, le dispara a su pueblo todos los días. ¿Bien? Duque en Colombia, ya los casos de líderes sociales asesinados en el último año y medio desde que Duque llegó al poder estamos en los cientos de casos, ¿no?, donde sistemáticamente están asesinando a los líderes sociales.
La violación a los acuerdos con la FARC son de un descaro impresionante. La violación a los acuerdos de la Mesa de La Habana, que tenía una agenda social importante, un descaro impresionante. Tenemos en Chile un presidente que también ha reprimido a los mapuches, ha reprimido a su pueblo continuamente. Cada vez que se hace una marcha va la represión. Bien. Estos son gobiernos que trabajan para la oligarquía de sus países, ¿no? El gobierno de Perú, igual, la misma historia. Represión descarada. Pero estos son los gobiernos que luego vienen a hablar de que Maduro es un dictador. Estos son los gobiernos que reprimen a sus pueblos. Estos son los gobiernos que toman partido con las transnacionales americanas en la región, toman partido con el Pentágono, toman partido con la administración Trump, reconocen a un descarado como Juan Guaidó, ¿no?, que se autoproclama presidente en las calles de Venezuela sin ser electo, ¿bien? Y estos son los que luego van a moralizar contra el gobierno de Maduro. ¿Por qué en Venezuela, con la crisis de la guerra económica del imperio, no ha habido ese levantamiento? Bueno, por una sencilla razón, porque el gobierno venezolano, la gente en Venezuela sabe que responde a los intereses de su pueblo. El gobierno venezolano, la gente en Venezuela sabe que está en una situación excepcional de guerra económica del imperio. Y por tanto la gente no, con todo el sufrimiento de esa guerra económica, no canaliza su descontento contra su gobierno, porque saben que su gobierno no es responsable de la crisis venezolana. Y lo que han hecho es manipular la opinión pública, entre ellos estos presidentes de Colombia, Ecuador, Perú y de Chile, que están del lado del imperio, que están del lado de los ricos, que están haciendo reformas del Fondo Monetario Internacional de austericidio contra los pueblos, que están reprimiendo, que tienen sangre en las manos. Esos son los que luego dicen que Maduro es un dictador. Yo llamo la atención a esto porque la verdad que el descaro y la hipocresía de la geopolítica internacional de América Latina ahora mismo es brutal. Lo mismo Bolsonaro. Bolsonaro tiene levantamientos en su país ahora mismo. Bien. La represión, el descaro, ¿no? Bolsonaro, ya vimos, que quemó las Amazonas. Es decir, las políticas de Bolsonaro llevaron a la quema de las Amazonas. Es un descaro increíble ver a estos gobiernos que se ponen del lado de los ricos, de las corporaciones transnacionales, del imperio americano, que luego vienen a moralizar con Venezuela. Cuando Venezuela lo que busca es el bienestar de su pueblo, usar los recursos de su país para asistencia social, no para austericidio, sino para mejorar la salud, la educación, mejorar la infraestructura del país, eliminar la pobreza, etcétera. Y los han puesto en una situación ahora donde el pueblo está sufriendo porque hay una guerra económica del imperio contra Venezuela que hace que los productos de primera necesidad escaseen y que han producido una hiperinflación que hemos discutido en otros videos, artificialmente creada desde el exterior por el imperio americano. De manera que esto hay que llamar la atención a estas cosas porque hoy día se habla de Venezuela y fíjense que Maduro nunca ha disparado contra su pueblo. Eso hay que decirlo. Maduro nunca ha disparado contra su pueblo, a pesar de todas las mentiras que dice la prensa internacional sobre Maduro. Maduro nunca ha disparado contra su pueblo como han hecho Duque, como ha hecho Moreno, como ha hecho los presidentes de Perú y Chile.